sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es para mí un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en este programa semanal titulado Un mensaje para ti, donde uno y a uno mi participación, la porción que me han permitido tener en este programa con los compañeros Melo y Eugenio, que ya pues durante algunos años juntos llevamos haciendo este programa. Un programa que trata de edificar al cuerpo de Cristo, un programa que trata de trasladar las verdades escriturales para llevar consuelo, edificación, enseñanza al cuerpo de Cristo. Y un programa que para mí es un placer participar en él. Llevamos algunas semanas, hemos iniciado en esta etapa que comenzamos en este año, un estudio sistemático, expositivo de la primera carta a los Corintios. Estamos yendo versículo por versículo y por un momento hemos tenido que detener el estudio o la manera en la que estamos estudiando esta primera carta a los Corintios para poder hablar o explicar en una manera un poquito más precisa y profunda un verbo que nos encontramos en los primeros versículos de esta carta, y es el verbo llamar en la Escritura. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, no hemos variado voluntariamente, sino hemos creído que era importante pararnos un poco en la explicación y en la dirección y en el significado de este verbo en el contexto donde aquí lo hallamos, y hemos tenido que evidentemente abrirnos hacia el conjunto de la Escritura para poder sacar un poquito más de provecho en cuanto a su significado. Hablábamos acerca de que Pablo dice llamado apóstol por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Habla a los llamados a ser santos, aquellos que son santificados, y que también en la epístola a los romanos dice llamados a ser de Cristo Jesús. Y hemos visto la importancia de este verbo. Hemos citado el término, el verbo griego, que es equivalente en nuestro castellano. Entonces, esto es una traducción del verbo kaleo, en su forma como adjetivo y como sustantivo en kletos y klesis, llamado, llamada, ¿sí? Pero hemos visto también que este verbo está en el Antiguo Testamento constantemente, porque es importante
en cuanto a la intención de Dios, en los propósitos de Dios para con su pueblo y para con su iglesia, en los fundamentos inamovibles, eternos de la persona de Jesucristo. Entonces nosotros estamos tratando de profundizar y de poder comprender cómo aún en el Antiguo Testamento vemos este verbo con un significado equivalente y a la altura de lo que lo encontramos en el Nuevo Testamento, con una excepción, como hemos dicho. En el Antiguo Testamento el verbo kará, hebreo, siempre nos presenta un llamado que siempre manifiesta la soberanía de Dios en cuanto a que las cosas son porque Él las llama a existir. Cuando llegamos a los evangelios sinópticos y el libro de los Hechos, Dios en su perfecta revelación varía un poquitín y nos dirige hacia un llamado que es al arrepentimiento en la obra expiatoria de la cruz y evidentemente como consecuencia de esa transformación la vida de servicio, ¿sí? Y esto no afecta en ninguna manera a la soberanía de Dios. A veces esto ha traído un poquito de lucha en cuanto a tratar de explicar la soberanía y la responsabilidad, pero como hemos dicho en otros programas, la soberanía siempre prevalece, siempre es superior, siempre es más alta, porque tiene que ver con aquel que es más alto, con aquel que es más grande, más perfecto y con aquel que es Dios. Por lo tanto, la soberanía nunca es afectada, nunca es disminuida, no es controversial, nunca puede ser contradecida, pero por un momento la responsabilidad humana se manifiesta como un argumento escritural importante a tener en cuenta, porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con aquello que somos y aquello que desarrollamos, y tiene que ver con cómo respondemos a la invitación de Dios. Por lo tanto, en los evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, y en el libro de los Hechos, sí, que es la continuación o la segunda parte del Evangelio de Lucas, nos encontramos el verbo llamar en esta manera. Ahora, cuando ya seguimos incluso con el propio Evangelio de Juan y el resto de las epístolas y Apocalipsis, nos encontramos con que vuelve a tener la misma etimología o significado que tiene en el Antiguo Testamento. No debemos de obviar que los escritores del Nuevo Testamento tomaban como referencia la Biblia que ellos leían, que es evidentemente las Escrituras, nuestro Viejo Testamento, era la traducción que se había hecho del hebreo aproximadamente 200 años antes de Jesucristo. Se llamó a 70 eruditos judíos para poder traducir al griego la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Y después hubo un proceso por el cual se pudo concluir todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento tenían esta Biblia como referencia y ha sido evidenciada hoy por los manuscritos de Qumrán encontrados no hace muchos años, que realmente es una traducción fiable y precisa. Entonces vemos que esos términos griegos del Nuevo Testamento están siempre relacionados con el propio significado que tienen las mismas palabras o los mismos conceptos en el Antiguo Testamento, aunque evidentemente en una variación de idiomas, ya que el griego bíblico es el griego, yo les cito como está escrito, koiné, creo que la pronunciación correcta es kene, que es la palabra común, o sea, era un griego que hablaban y que sabían y conocían en un aspecto muy amplio y en una extensión muy amplia del mundo bíblico conocido de aquel entonces. Entonces, este griego fue un elemento principal y fundamental, no solamente para conectar lo que en el Antiguo Testamento tenemos y también para poder traducir nuestro Nuevo Testamento
y lo tenemos evidentemente hasta el día de hoy. Entonces esta expresión es maravillosa, nos está hablando de esa soberanía con la que Dios llama a existir las cosas. Es bonito ver como el propio apóstol Pablo nos enseña, usando el ejemplo de Abraham, cuando está en plena explicación de la promesa de Dios, que es realizada y es dirigida a la fe. Entonces él está diciendo en el verso 17 que él llama a las cosas que no son como si fueran. Sabemos que también es el escritor de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 3, el que dice que por la fe entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, aquí tenemos el verbo, la palabra, llamar en una manera clara, ¿sí? O sea, la creación, la constitución lleva implícito el llamar a existencia, ¿sí? Entonces, cuando estamos leyendo estas cosas, podemos comprender cómo las cosas suceden porque Dios las hace, no casualmente, no son el resultado de un caos ni de ninguna explosión. Todo lo que vemos ha sido creado y ha sido manifestado por medio de la palabra de Dios y por medio del poder implícito que esa palabra conlleva y por medio de la soberanía que esa palabra contiene y evidentemente manifiesta, porque el que la dirige es soberano. Pues las cosas suceden tal y como Dios ha determinado que sucedan. Entonces esto nos pareció importante, nos pareció que era suficientemente importante para poder pararnos y hacer un pequeño estudio de este término en medio del desarrollo expositivo de la primera carta a los Corintios. Entonces hemos ido hacia el capítulo 51 de Isaías y hemos ahí parado un poquitín en un capítulo precioso, interesante, en un capítulo que manifiesta este término llamar en pleno corazón de la profecía de Isaías y evidentemente en pleno Antiguo Testamento también, y podemos verle con una claridad y podemos verle con una perfección revelativa en cuanto al concepto. Aquí no hay nada que en cierta manera tengamos dificultad para poder explicar. Este capítulo 51 de Isaías, el profeta, como hemos dicho en otros programas, está dirigiendo su profecía básicamente al pueblo de Judá, al reino del sur, que fue a quien dirigió el profeta Isaías principalmente su ministerio, aunque también participó en el reino del norte. Sabemos que es contemporáneo del asolamiento y la destrucción del reino del norte por el imperio asirio, por su rey Senaquerib, ese rey que se nos enseña en tiempo de Ezequías y que llega a las puertas mismas de Jerusalén, y ese rey que es vencido y derrotado por el ángel de Jehová, y en una noche 185.000 asirios son derrotados, dándole al pueblo de Dios una victoria gloriosa en cuanto al Dios que les protegía y en cuanto al Dios a quien ellos clamaron. Es curioso también saber que es Isaías quien en una conversación con Ezequías le revela y le profetiza que esos enviados de Babilonia que él invitó a venir a su reino serían los que 130 años después conquistarían Jerusalén. Asiria no fue el medio por el cual Dios juzgó al reino del sur, pero Babilonia, los caldeos, el reino de Nabucodonosor, sí fue el medio por el cual Dios juzgó al reino del sur. Isaías, que no era un profeta que vivió ese momento, tenemos el registro de Jeremías, que realmente sí vivió ese momento de destrucción y cómo él coincidió perfectamente en el propio consejo que Isaías proféticamente estaba hablando a este pueblo. Y les estaba diciendo que aunque iba a haber un momento de humillación, de destrucción,
realmente Dios cumpliría su palabra y realmente habría un remanente que regresaría a Jerusalén, como sucedió 70 años después, profetizado también por el propio Jeremías, e incluso sabemos que el propio Daniel abrió la profecía de Jeremías y pudo ver la perfección de esta palabra soberana que se cumple como Dios la ha determinado y la ha comunicado. Entonces, este profeta está tratando de mostrar estas cosas, algunas en una forma contemporánea y a tiempo en su propia vida y ministerio, y otras posteriores que no las viviría él en vida. Él, como digo, fue capaz de ver a 180 años de distancia el rey persa Ciro. No solamente pudo ver el imperio asirio, pudo ver el imperio babilónico y a la vez también pudo ver el imperio persa, que sería el que conquistaría a los caldeos y el que, a partir de los mecanismos soberanos de Dios, daría permiso a los judíos para el regreso a su tierra. Por lo tanto, todo lo que aquí estamos viendo es maravilloso. Entonces, este capítulo 51 que estamos leyendo, hemos compartido con ustedes, que tiene estos aspectos importantes. Dios cumplirá lo que prometió a Abraham, ¿sí? Habrá una salvación que se predicará en el mundo entero por medio del siervo, por medio del Mesías, revelado también aquí en esta profecía. La justicia triunfará y realmente será una evidencia en el tiempo milenial, que será el tiempo posterior a la segunda venida de Cristo, donde Cristo se sentará a reinar en el trono de David, ¿sí? Y habrá un remanente que regresará tocante al regreso de Babilonia a Jerusalén, como hemos dicho hace unos momentos. En el capítulo 2 vemos que el profeta, y es donde quedamos en el último programa, está diciendo: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Que es precioso todo lo que aquí nos encontramos. Primeramente, aquí tenemos una idea corporativa, aun cuando estamos hablando de un llamamiento individual. Nunca Dios escogió a Abraham para ser uno. Él escogió a Abraham siendo uno para ser muchos. Entonces, aquí ya tenemos una revelación, aun en una condición negativa, no clara del todo, de la propia Iglesia, porque sabemos que en el llamado Abraham también hemos sido bendecidos los pueblos gentiles, aquellos que por nacionalidad no venimos de los judíos. Por lo tanto, entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Dios llama a Abraham para formar un pueblo. Dios llama a Abraham para traerle desde Ur de los Caldeos, para multiplicarle. Ahí podemos ver la soberana palabra de Dios en cuanto a que este hombre fue llamado ya siendo anciano. Se le prometió un hijo cuando ya no tenía ni la capacidad humana para procrear, y a la vez estamos hablando de su esposa, que también no tenía la edad correcta de las mujeres para poder ser madre, pero además era estéril. Por lo tanto, Dios todavía realza y todavía reviste y embellece la palabra llamar, mostrando su soberanía y evidentemente las consecuencias de lo que aquí está sucediendo. Entonces nos dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Bueno, cuando esta palabra fue dicha por Isaías, evidentemente las condiciones no eran fáciles. Pero por un momento vamos también a pensar en ese pueblo que un tiempo después estaba en Babilonia, contemplando evidentemente los muros, el templo, la ciudad de Jerusalén totalmente derruida, teniendo que vivir esclavos en una nación extranjera. Nosotros también podemos tener una comparativa, podemos tener en cierta manera
una enseñanza y llevarla a nuestras propias condiciones, donde cuántas veces nosotros, como este pueblo, nos vemos abatidos, desanimados. Nos vemos que no tenemos un futuro claro delante de nuestros ojos. Nos vemos que las existencias en las despensas de nuestra vida espiritual están llegando a su fin. Pero es cuando realmente Dios interviene, cuando la fe es enseñada y comprendida. Nosotros nunca entendimos la fe desde nuestra suficiencia. Siempre la fe la hemos entendido desde nuestra insuficiencia, desde nuestra imposibilidad. Cuando no podíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Para Dios no es un impedimento el obrar en las situaciones más extremas, más desastrosas, aún en la misma nada. El vacío de la nada para Dios no es un problema que le afecte, porque Él siempre ha existido y Él obra a partir de quien Él es. Por lo tanto, nosotros cuando nos vemos abatidos en esas circunstancias o en esas situaciones, tenemos que, como este pueblo, ser inspirados, ser llevados al punto de partida donde Dios inició un propósito que va a cumplir sí o sí. Y estos ejemplos de estos profetas veterotestamentarios, estas profecías, algunas ya cumplidas y por supuesto otras por cumplir. Si se han cumplido las primeras, se van a cumplir las postreras, hasta la última. Hasta el último detalle de la Escritura se va a cumplir. Por lo tanto, nosotros somos llevados a esta esperanza para que podamos comprender que siempre esa fe que viene por medio de esa gracia que nos recuerda quién Él es y cómo Él nos sostiene, es siempre el punto de partida donde nuestra fe adquiere sentido. Nunca podemos mirarnos a nosotros mismos. Isaías está diciéndole a este pueblo: no os miréis a vosotros mismos. Es el capítulo 45, verso 22, que dice: miradme a mí, dice el Señor. Mirad que yo estoy elaborando un propósito, que hay un siervo que va a ser manifestado, que la redención de Israel no va a ser llevada a cabo, ni por supuesto por Ciro, ni por supuesto por Jacob, ni por supuesto por Abraham. Ellos no son más que medios por los cuales yo voy a manifestar al Redentor, aquel que realmente tiene en sustancia, en imagen y en esencia la deidad misma. Aquel que realmente puede cumplir perfectamente aquellos propósitos y designios que Dios tiene en el desarrollo y en el devenir de los años, por medio de este llamado a Abraham, por medio de la manifestación de un pueblo escogido llamado Israel, y de ese Redentor y de ese siervo que vendría de la descendencia, de la simiente de Abraham, ¿sí? Y por supuesto del pueblo judío, para abrir las expectativas de esperanza a todas las costas, a todo el mundo necesitado de salvación. Por lo tanto, cuando nosotros somos capaces de ordenar todos estos mecanismos y todas estas acciones soberanas de Dios, y las podemos experimentar en nuestra vida, podemos comprender conceptos, podemos ver el Antiguo Testamento en el contexto, podemos ver el Nuevo Testamento en su contexto, podemos diferenciar Israel de la Iglesia, y aun a la vez podemos ver que en Abraham también nosotros estamos incluidos. Esto para mí es un gran ánimo y es una esperanza. Si observamos la epístola a los Gálatas, el capítulo 3, en el verso 29, en cuanto al propósito, aquí está hablando de esa ley que lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y aquí la palabra creyente no está dirigida únicamente al pueblo judío, está dirigida a todos nosotros, que somos la iglesia de Dios. Entonces dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. O sea, todos nosotros somos esta iglesia cuya cabeza y cuyo Señor es Jesucristo. Todos tenemos la misma naturaleza, todos hemos sido llamados por el mismo Dios, todos hemos sido bautizados en el cuerpo por el mismo Espíritu, y entonces si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. O sea, si somos de Cristo, si hemos sido salvados por Cristo, si realmente la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, con sus beneficios, ha sido aplicada en nuestras vidas. Recordamos esas palabras del apóstol Pablo a los Efesios: en él, habiendo oído, sí, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, sí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía de la promesa, de esa posesión adquirida por la obra redentora de Cristo. Entonces, si nosotros somos de Cristo, entonces somos ese linaje de Abraham, y tenemos que mirar como este pueblo tuvo que mirar hacia esta piedra y hacia este hueco de la cantera, de donde Dios nos muestra un punto de partida. Y ese punto de partida fue revelado a la fe. Cuando nosotros observamos el capítulo 12 de Génesis, también tenemos el 11, donde en el capítulo 11 se mezclan dos situaciones importantes. Una, un mundo queriendo llegar a Dios, a quien Dios confunde, y un hombre llamado desde una tierra pagana, y la palabra de Dios es revelada a la fe. Por lo tanto, no sé, hoy nosotros podemos estar en las circunstancias más adversas, podemos, como este pueblo, vernos sin ninguna esperanza, con todos los muros caídos. Recuerde, mire al punto de partida. Permita que, como estos creyentes, Abraham y Sara, pudieron aceptar el reto de que Dios daba vida a los muertos, que llamaba a las cosas que no son como si fueran, que creyeron en esperanza contra esperanza, que no se debilitaron en cuanto a su propia situación. Sí, no hubo una debilidad en la fe considerando su condición. No dudaron en incredulidad. Estaban plenamente convencidos y fortalecidos en Dios y dieron gloria a Dios. Y por eso esta fe le fue contada por justicia. Pero recuerde, querido oyente, que no solamente con respecto a Abraham fue contada, sino también otra vez las mismas palabras de Gálatas 3:29. Nosotros somos linaje de Abraham y herederos según la promesa, sino también con respecto a nosotros ha sido contada a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recordamos, muy cerca está mi justicia y ha salido mi salvación, verso 5 de este capítulo 51. Por lo tanto, este mecanismo en acción tiene que darnos tranquilidad, tiene que llenarnos de esperanza. Tenemos que ver hacia ese punto de partida cómo Dios de uno multiplicó, y no solamente trajo un pueblo para que de ese pueblo naciera Jesucristo, sino realmente de ese mismo Jesucristo produjo una bendición y un linaje que ha afectado a todos los hombres de todas las naciones gentiles. Cuando aquí Isaías habló, solamente había un pueblo escogido, y este era el pueblo judío, aunque proféticamente y soberanamente ya la palabra estaba siendo hablada, y nosotros, aquellos que nos han alcanzado los fines de los siglos, estos tiempos donde vivimos, ya estábamos incluidos en esta bendición. Por lo tanto, querido oyente, disfrute de su llamado a ser de Jesucristo, agradezca su llamado a ser santo, agradezca la importancia y el poder que hay en este término, y, como no, agradezca al siervo por excelencia, aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate
por muchos. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa.